Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 184. Hoy vamos a afrontar un nuevo reto escuchando la voz de uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia de Argentina. Se llama Manu Ginóbili y ganó 4 anillos de campeón de la NBA o NBA, como dicen en inglés. Y no te preocupes porque en la entrevista que vamos a escuchar no habla de baloncesto, sino de otras cosas muy interesantes como la alimentación o la importancia del sueño. Y hablando de sueño, alguna vez he oído que se puede aprender un idioma escuchando grabaciones mientras dormimos. Ojalá fuera cierto, pero yo no conozco a nadie que haya aprendido de esa forma. Mi recomendación es que te pongas en manos de los profesionales que trabajan en la Escuela de Español 15TC. Ellos te van a enseñar de la mejor manera posible. Es lo que les digo a todas las personas que se ponen en contacto conmigo. La última fue una oyente italiana del podcast que se llama Andreina. Quería tener más información sobre la escuela y me escribió un mensaje a través de Facebook. Si me estás escuchando, Andreina, ya te respondí. Échale un vistazo a los mensajes porque ahí vas a encontrar el enlace directo a la página web de la escuela, www.15tc.es. Ahí puedes consultar los precios, los horarios y la duración de las clases, algo que puedes elegir tú misma, porque hay varias posibilidades. Yo estoy encantado de responder a todas las personas que me preguntan, pero lo más práctico es enviarle un correo electrónico directamente a mi amigo Iñaki. Recuerda la dirección info@15tc.es. No pierdas más tiempo y aprende con esta maravillosa escuela de español. Bien, hoy sí te voy a dar todos los detalles sobre las nuevas recompensas para las personas que me ayudan económicamente. El pasado miércoles compartí el último vídeo que tenía grabado, así que el próximo domingo 19 de marzo comienza un nuevo sistema de premios. A partir de ese día, los mecenas de Se Habla Español van a tener acceso a 2 episodios exclusivos del podcast cada mes. Y publicaré esos episodios los domingos en los que hasta ahora no había nada. Por lo tanto, esas personas que me ayudan podrán escuchar un episodio todos los domingos. Unos serán como este, como los habituales, y otros serán sobre noticias reales de la radio española. En esos episodios escucharemos una noticia y explicaré todo el vocabulario necesario para entenderla perfectamente. Repito, serán episodios exclusivos para la gente que me apoya, porque he decidido que ellos son los que realmente se lo merecen. Por ejemplo, en Patreon tendrán acceso a esos episodios las personas que me ayudan con $4 al mes. Y también los compartiré con los oyentes que me apoyan a través de Buy Me a Coffee, iVoox o con donativos por medio de PayPal. Todos ellos tendrán acceso a los episodios. Así que si alguna vez me has enviado un donativo, recibirás un mensaje a través de PayPal o del correo electrónico para escuchar esos nuevos episodios. Como te decía hace 2 semanas, mi único objetivo es hacer felices a las personas que me ayudan, porque hasta ahora recibían muy poco a cambio de su apoyo. Espero que ahora disfruten más de los nuevos episodios que solo podrán escuchar ellos. Ahora mismo hay 58 mecenas en Patreon. Espero que con estos cambios lleguemos a 100 dentro de muy poco. Si tienes alguna duda, ponte en contacto conmigo a través del correo electrónico que te dejo en la descripción de este episodio. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy.
Emmanuel David Ginóbili, conocido en el mundo del baloncesto como Manu Ginóbili, nació en la ciudad argentina de Bahía Blanca el 28 de julio de 1977. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 45 años. El padre de Manu era entrenador de baloncesto y sus dos hermanos mayores practicaban ese deporte, de modo que su pasión por el básquet llegó de una manera muy natural porque lo vivió desde pequeño en su propia familia. Con 18 años se trasladó a la ciudad de La Rioja para jugar en un equipo de la Liga Nacional de Básquet y en su primera temporada fue nombrado mejor debutante de la competición. Su calidad como jugador llamó la atención de varios equipos europeos y 3 años más tarde, en 1998, se fue a Italia para vestir la camiseta del Reggio Calabria, un equipo de ese país. Y cuando estaba allí fue elegido en el draft de la NBA por los San Antonio Spurs, aunque en un primer momento Manu se quedó en Italia para jugar en otro equipo más importante, el Kinder Bologna, con el que consiguió ganar la Euroliga, la competición de clubes más importante de Europa. Eso fue en el año 2001. Y en 2002 ya sí se marchó a la NBA para formar parte de los San Antonio Spurs, su único equipo en la Liga de Estados Unidos. Allí jugó hasta 2018, cuando decidió retirarse del mundo del baloncesto. Durante esas 16 temporadas logró 4 anillos de campeón de la NBA con San Antonio Spurs. Pero eso no fue todo lo que consiguió durante su carrera, sino que además ganó la medalla de oro con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, una competición en la que también fue nombrado mejor jugador del torneo. Y es que Manu Ginóbili forma parte de la llamada generación dorada del baloncesto argentino, porque se juntaron varios de los mejores jugadores de su historia en un mismo equipo. Pero como te decía al principio, hoy no vamos a hablar de baloncesto, porque en la entrevista que vamos a escuchar, Manu Ginóbili habla de otras cosas, como por ejemplo de los cambios que tuvo que hacer durante sus últimos años como jugador. Y esos cambios afectaron a su forma de comer y a su manera de prepararse físicamente. Por cierto, la entrevista pertenece al diario argentino La Nación. Escucha atentamente. Un cambio de alimentación, más énfasis en el sueño, en sesiones de rehabilitación al día siguiente. ¿Qué dejaste de comer? Bueno, pastas. Crecí pensando que si no comías antes del partido no te ibas a poder mover. ¿Viste? A mis 25 años era así lo que se creía. Y bueno, empecé a comer más pescado, si quería carbohidratos más patata, zapallo y zucchini. Y las pastas quedaron a un lado. Al principio las extrañé 2 meses y después pasó. Azúcares se cortaron, casi totalmente los primeros 2 años. Así que los primeros 2 años fui muy estricto. Después fui relajándome un poquito cuando ya vi que el problema se había solucionado. Siempre estoy tratando de leer y aprender cosas. Y primero fue la alimentación, después qué sé yo, elongación o cómo prepararse mentalmente. Los últimos 3 años invertía más tiempo en movilidad y flexibilidad del músculo. Pasaba más tiempo ahí que en el entrenamiento, seguramente. Y bueno, ahora estuve leyendo sobre el sueño y cómo tratar de mejorarlo y demás. Llegué un poco tarde, como te digo, pero si puedo ayudar a los que vienen atrás a que tengan más cuidado en todo eso, por lo menos ahora tengo más datos y más información. ¿Qué te ha parecido el acento argentino de Manu Ginóbili? ¿Te ha resultado sencillo o complicado de entender? Visto desde España parece algo más difícil que nuestra manera de hablar, pero las personas que viven en Estados Unidos o en Canadá pueden estar más acostumbradas
a escuchar ese tipo de español más que el de aquí, porque la influencia latina, sobre todo en Estados Unidos, es muy grande. Y hablando de las características propias de su acento, es evidente el seseo en muchas de las palabras utilizadas por Ginóbili, así como otro aspecto que ya te expliqué tiempo atrás. Me refiero al yeísmo rehilado. La mayoría de los argentinos y de los uruguayos no dicen yo, sino yo, como si fuera una S, una H y una O. Y sucede lo mismo con otras palabras que contienen la Y o la EY. En la entrevista que acabamos de escuchar se aprecia en ayudar en vez de ayudar o en zapallo en lugar de zapallo, que se escribe con elle. Debes tenerlo en cuenta cuando vayamos analizando cada uno de los fragmentos. Y precisamente vamos con el primero de ellos, donde hay seseo pero no yeísmo. Eso lo escucharemos de nuevo más adelante. Recuerda que Manu Ginóbili empieza hablando de lo que empezó a hacer cuando su cuerpo comenzó a darle las primeras señales de agotamiento, cuando se dio cuenta de que su físico no funcionaba igual de bien que años antes. Presta mucha atención. Un cambio de alimentación, más énfasis en el sueño, en sesiones de rehabilitación al día siguiente. Hubo un cambio de alimentación, más énfasis en el sueño, en sesiones de rehabilitación el día siguiente. Por lo tanto, Manu Ginóbili realizó 3 cambios importantes en su rutina diaria para intentar que su cuerpo le funcionara mejor. En definitiva, para obtener un mejor rendimiento de su físico. Y esos cambios fueron los siguientes. En primer lugar, cambió o modificó la forma en la que se alimentaba. O sea, empezó a comer cosas distintas. En este punto no voy a incidir demasiado porque lo explica más adelante. También dice que empezó a poner más énfasis en el sueño. La expresión poner más énfasis significa darle más importancia a algo. En este caso, darle más importancia al sueño. Dicho con otras palabras, que intentó dormir más y mejor. Y en tercer lugar explica que comenzó a realizar sesiones de rehabilitación al día siguiente. Entiendo que lo hacía al día siguiente de jugar un partido. Pero en este caso, más que rehabilitación sería recuperación. Esas sesiones de recuperación suelen consistir en masajes y en algún otro tratamiento específico para determinadas zonas del cuerpo. El cuerpo de los deportistas jóvenes se recupera muy rápido de un esfuerzo, pero cuando van pasando los años, ese proceso se hace más lento y a veces es necesario recurrir a fisioterapeutas. Esta palabra es un poco difícil, ¿no? Un fisioterapeuta es un experto que nos ayuda a recuperar los problemas que tenemos en nuestros músculos, articulaciones o huesos, sobre todo después de una fractura. El fisioterapeuta nos ayuda a recuperar la movilidad, el movimiento de la articulación. Por ejemplo, como yo me rompí un hueso de la muñeca en verano, el fisioterapeuta me sigue ayudando a recuperar el movimiento de la muñeca. Bien, el segundo fragmento empieza con una pregunta del periodista que hizo la entrevista. ¿Qué dejaste de comer? Bueno, pastas. ¿Qué dejaste de comer? Bueno, pastas. La pregunta del periodista es sencilla y la respuesta de Manu Ginóbili también. En un momento determinado de su carrera, el jugador de baloncesto dejó de comer pastas, o sea, macarrones, espaguetis y ese tipo de cosas que están hechas con harina de trigo. Como yo he tenido que escuchar la entrevista completa para preparar este episodio, al parecer fue una sugerencia de alguien al que conocía previamente. Esa persona le dijo que si dejaba de comer pasta, su cuerpo funcionaría mejor.
y Ginóbili lo hizo, le hizo caso. No sé si conoces esta expresión. Hacer caso a alguien significa prestarle atención o seguir sus consejos. Por ejemplo, si te gusta una persona pero ella no te hace caso, significa que no está interesada en ti. Y si tu padre te dice que estudies, puedes hacerle caso o no, o sea, puedes seguir su consejo o no estudiar. Ahora lo entiendes mejor, ¿verdad? Son dos contextos distintos para la expresión hacer caso. Vamos a comprobar lo que nos cuenta nuestro protagonista en el tercer fragmento. Crecí pensando que si no comías antes del partido no te ibas a poder mover. ¿Viste? A mis 25 años era así lo que se creía. Crecí pensando que si no comías antes del partido no te ibas a poder mover. ¿Viste? A mis 25 años era así lo que se creía. Imagino que Manu Ginóbili está hablando de la pasta y dice que cuando tenía 25 años pensaba que si no comía pasta antes de un partido no iba a tener energía para moverse. Como sabes, la pasta pertenece al grupo de alimentos ricos en hidratos de carbono y los hidratos de carbono aportan energía al organismo. Yo no soy un experto en nutrición, pero parece que es verdad. Sin embargo, esa persona que le aconsejó le hizo ver que había otro tipo de alimentos más favorables para su rendimiento. Eso es lo que cuenta a continuación, pero antes de escucharlo quería hablarte de la muletilla viste. En principio, viste es la segunda persona del singular del indefinido del verbo ver, pero en Argentina lo utiliza muy a menudo al final de las frases, igual que aquí usamos ¿sabes? Es una manera de acabar las frases, sin mayor importancia que eso. Y ahora sí, vamos a escuchar ya el cuarto fragmento. Y bueno, empecé a comer más pescado, si quería carbohidratos más patata, zapallo y zucchini. Y bueno, empecé a comer más pescado. Si quería carbohidratos, más patatas, zapallo y zucchini. Debo reconocer que me costó un poco identificar estas dos últimas palabras, porque aquí en España se usan muy poco. Además, Manu Ginóbili las pronuncia como zapallo y zucchini, y yo digo zapallo y zucchini. Pero es que en mi país estos alimentos se conocen con otros nombres. Para nosotros el zapallo es la calabaza, mientras que el zucchini es el calabacín. En mi casa, por ejemplo, solemos hacer puré o crema con estos dos alimentos, la calabaza y el calabacín. Seguro que tú también haces algo parecido, ¿a que sí? Bueno, pues una vez identificados estos alimentos, podemos seguir analizando las palabras del exjugador de baloncesto. Por cierto, voy a aprovechar para explicarte esto último. Cuando una persona tiene un cargo o una profesión, pero deja de hacer esa función, utilizamos el prefijo ex. Por ejemplo, si una mujer deja de ser la directora de una empresa, nos referimos a ella como exdirectora. Y se escribe todo junto, exdirectora. Es una sola palabra. Otro ejemplo, si te has divorciado de tu marido, entonces ese hombre pasa a ser tu exmarido. Como te decía, en una sola palabra, exmarido. Y sucede lo mismo con exjugador. Ginóbili ya no juega al baloncesto, por eso le llamamos exjugador. Bien, y en cuanto a la frase de este cuarto fragmento, muy sencilla. El argentino dejó de comer pasta y empezó a consumir más pescado. Y si necesitaba carbohidratos, pues comía patatas, zapallo y zucchini, o sea, calabaza y calabacín. Eso es lo que cuenta Manu Ginóbili. Y en el quinto fragmento sigue hablando de los cambios en su alimentación. Y las pastas quedaron a un lado, al principio las extrañé 2 meses y después pasó. Y las pastas quedaron a un lado. Al principio las extrañé 2 meses y después pasó.
Así que cuando dejó de comer pastas, Manu Ginóbili extrañó ese tipo de alimento durante 2 meses. Recuerda que en este contexto el verbo extrañar es sinónimo de echar de menos, o sea, que durante los 2 primeros meses sin pastas sí tenía ganas de comerlas, aunque no lo hacía, pero las extrañaba, las echaba de menos. Pero esa sensación pasó o dejó de tenerla después de esos 2 meses. Podemos decir que le costó 2 meses acostumbrarse a no comer pastas. Al principio de la frase, él dice que las pastas quedaron a un lado. Quedar a un lado es dejar de hacer algo. Otro ejemplo. El tabaco quedó a un lado y Pedro empezó una vida más sana. Podemos decir esto mismo de otra forma. Pedro dejó de lado el tabaco y empezó una vida más sana. Fácil, ¿no? Pues pasamos al sexto fragmento donde nos habla de otro ingrediente que dejó de comer. Azúcares se cortaron, casi totalmente los primeros 2 años. Así que los primeros 2 años fui muy estricto. Después fui relajándome un poquito cuando ya vi que el problema se había solucionado. Azúcares se cortaron casi totalmente los primeros 2 años. Así que los primeros 2 años fui muy estricto. Después fui relajándome un poquito cuando ya vi que el problema se había solucionado. Por lo tanto, además de las pastas, Manu Ginóbili dejó de comer azúcares. Él utiliza otra palabra, el verbo cortar. Dice que se cortaron los azúcares. En este contexto, cortar significa dejar de lado, como decíamos antes. Y añade que durante los 2 primeros años fue muy estricto. Este adjetivo es parecido en otros idiomas. Ser estricto es seguir las normas al pie de la letra, a rajatabla. ¿Recuerdas esta expresión? La expliqué unas semanas atrás. Hacer algo a rajatabla es hacerlo siguiendo fielmente las normas, o sea, hacerlo de forma estricta. En el caso de nuestro protagonista, durante los 2 primeros años, fue muy fiel a sus cambios de alimentación. Durante ese tiempo se alimentó según lo que había planificado, sin saltarse ninguna de esas pautas o de esas normas de alimentación. Pero Ginóbili reconoce que después de esos 2 años empezó a relajarse un poco, porque entendió que su problema estaba controlado. Y en este caso, esa pequeña relajación en su manera de alimentarse le permitió saltarse las normas de vez en cuando. Es decir, que alguna vez comía algo con azúcares o alguna pasta, pero solo como excepción, no de manera habitual. Perfecto, vamos a pasar ya al séptimo fragmento donde Manu Ginóbili comparte con nosotros su pasión por el aprendizaje. Aquí va. Siempre estoy tratando de leer y aprender cosas. Y primero fue la alimentación, después, elongación o cómo prepararse mentalmente. Siempre estoy tratando de leer y aprender cosas. Y primero fue la alimentación, después, qué sé yo, elongación o cómo prepararse mentalmente. ¿Has escuchado cómo pronuncia el pronombre yo? Manu Ginóbili dice yo. Es lo que te comentaba sobre el yeísmo rehilado. Y podemos decir que el argentino tiene muchas inquietudes, o sea, que le interesa conocer y saber nuevas cosas sobre materias o temas distintos. Eso es tener inquietudes, tener ganas de aprender. Eso es lo que intenta hacer Ginóbili. Recuerda, el verbo intentar no necesita preposición. Sin embargo, tratar sí necesita la preposición de cuando es sinónimo de intentar. Podemos decir intentar aprender o tratar de aprender. Y en el caso de Manu Ginóbili, ese aprendizaje lo busca leyendo. Primero se centró en el tema de la alimentación, del que ya hemos hablado mucho a lo largo de este episodio.
pero también le interesa conocer más cosas sobre elongación o sobre preparación mental. La elongación se refiere a los ejercicios que hacemos para estirar los músculos, una práctica muy importante para evitar lesiones, para evitar hacernos daño. Por ejemplo, después de una sesión de ejercicio en el gimnasio, siempre es bueno estirar bien los músculos que hemos utilizado. Y ocurre lo mismo después de una sesión de entrenamiento de un jugador de baloncesto. Siempre es necesario estirar. Eso es la elongación. Y en cuanto a la preparación mental, pues se entiende perfectamente, ¿verdad? No hace falta añadir nada más. En el octavo fragmento sí profundiza en el tema de la elongación. Vamos a comprobar lo que nos cuenta Manu Ginóbili. Los últimos 3 años invertía más tiempo en movilidad y flexibilidad del músculo. Pasaba más tiempo ahí que en el entrenamiento, seguramente. Los últimos 3 años invertía más tiempo en movilidad y flexibilidad del músculo, pasaba más tiempo ahí que en el entrenamiento, seguramente. Esto es muy interesante. A medida que van cumpliendo años, los deportistas deben dedicarle casi más tiempo a la flexibilidad de los músculos que al propio entrenamiento, sobre todo para evitar posibles lesiones. Y es lo que hacía Ginóbili en el tramo final de su carrera como jugador de baloncesto. En ese momento se dio cuenta de que era muy importante cuidar sus músculos y para ello pasaba muchas horas movilizando esos músculos y trabajando su flexibilidad. Y ahí es donde entran los estiramientos de los que te hablaba antes. Pero, como escuchábamos hace un momento, nuestro protagonista intentó mejorar en otros aspectos, no solo en la alimentación o en la flexibilidad de sus músculos. Y de hecho, continúa haciéndolo después de retirarse como jugador. Nos lo cuenta en el 9º fragmento. Y bueno, ahora estuve leyendo sobre el sueño y cómo tratar de mejorarlo y demás. Llegué un poco tarde, como te digo. Y bueno, ahora estuve leyendo sobre sueño y cómo tratar de mejorarlo y demás. Llegué un poco tarde, como te digo. Últimamente, Manu Ginóbili ha estado leyendo libros sobre el sueño, sobre cómo mejorarlo. Por cierto, en la entrevista cita el título de uno de esos libros, Why We Sleep, ¿Por qué dormimos? Y lo curioso es que después de escucharlo empecé a leer ese libro en inglés. Es largo y me costará bastante tiempo terminarlo, pero yo también quiero aprender cosas por si pueden ser interesantes para aplicarlas en mi vida. Volviendo a Ginóbili, termina diciendo que llegó un poco tarde. Se refiere al aprendizaje de todas estas cosas. Él piensa que tendría que haber empezado a leer sobre estos temas mucho antes, quizá al comienzo de su carrera como jugador de baloncesto. Pero también entiende que esos conocimientos pueden ser útiles para otras personas. Es lo que vamos a escuchar en el 10º y último fragmento. Pero si puedo ayudar a los que vienen atrás a que tengan más cuidado en todo eso, por lo menos ahora tengo más datos y más información. Pero si puedo ayudar a los que vienen atrás a que tengan más cuidado en todo eso, por lo menos ahora tengo más datos y más información. O sea, lo que quiere hacer Manu Ginóbili es transmitir todo ese conocimiento a las nuevas generaciones, a los jugadores que vienen detrás, a los que todavía son jóvenes. Recuerda, está hablando sobre alimentación, sueño, preparación mental o flexibilidad de los músculos. Él piensa que si esos jugadores jóvenes aplican lo que ha aprendido durante estos últimos años, van a tener menos problemas físicos, menos lesiones y con un poco de suerte podrán alargar sus carreras durante más tiempo, podrán seguir jugando más años que él. Ese es su objetivo. No está mal, ¿verdad? ¿Y tú has hecho algún cambio en tu alimentación en algún momento de tu vida?
Te voy a contar mi caso. Hace algunos años dejé de beber leche y durante una larga temporada apenas probaba alimentos con azúcar. Ahora me he relajado un poco en cuanto al azúcar porque de vez en cuando me doy algún capricho, sobre todo a la hora de comer algún postre, pero intento evitar el azúcar todo lo posible. Y dicho esto, vamos a escuchar de nuevo las palabras de Manu Ginóbili. Deja por un momento lo que estés haciendo y presta mucha atención. Un cambio de alimentación, más énfasis en el sueño, en sesiones de rehabilitación al día siguiente. ¿Qué dejaste de comer? Bueno, pastas. Crecí pensando que si no comías antes del partido no te ibas a poder mover. ¿Viste? A mis 25 años era así lo que se creía. Y bueno, empecé a comer más pescado, si quería carbohidratos más patata, zapallo y zucchini. Y las pastas quedaron a un lado. Al principio las extrañé 2 meses y después pasó. Azúcares se cortaron, casi totalmente los primeros 2 años. Así que los primeros 2 años fui muy estricto. Después fui relajándome un poquito cuando ya vi que el problema se había solucionado. Siempre estoy tratando de leer y aprender cosas. Y primero fue la alimentación, después elongación o cómo prepararse mentalmente. Los últimos 3 años invertía más tiempo en movilidad y flexibilidad del músculo. Pasaba más tiempo ahí que en el entrenamiento, seguramente. Y bueno, ahora estuve leyendo sobre el sueño y cómo tratar de mejorarlo y demás. Llegué un poco tarde, como te digo, pero si puedo ayudar a los que vienen atrás a que tengan más cuidado en todo eso, por lo menos ahora tengo más datos y más información. Manu Ginóbili quiere aprovechar toda su experiencia y sus conocimientos para ayudar a las nuevas generaciones, y eso siempre es bonito, ¿no te parece? Aunque en un campo completamente distinto es lo que intento hacer yo también con estos episodios, ayudar a personas como tú a trabajar la comprensión del español, que a veces puede ser un idioma complicado de entender. Hace un par de semanas me escribió Hong, que vive en Manchester, en Inglaterra, para contarme que había estado en Sevilla y que había tenido muchas dificultades para entender las conversaciones de la gente en los bares de la ciudad. Y es completamente normal porque el español que se habla en Sevilla es difícil hasta para mí, sobre todo en un ambiente tan informal como un bar, donde además se suele hablar muy rápido y también suele haber mucho ruido. Creo que nuestro objetivo debe ser otro, al menos es lo que hago yo con el inglés. En mi caso, no pretendo entender las series o las películas que veo en televisión. Comprendo algunas cosas, pero hablan muy rápido y en ocasiones utilizan un vocabulario muy informal que yo no controlo. Pero mi objetivo es poder comunicarme en ese idioma, ser capaz de mantener una conversación con una persona angloparlante y hacerlo cada vez con un vocabulario más amplio, más rico. Para entender las conversaciones de los bares hay que vivir en esa ciudad durante bastante tiempo. De otra forma me parece casi imposible conseguirlo. Bueno, siempre hay gente con un don para los idiomas, personas que aprenden muy rápido. Desde luego, no es mi caso. Y he llegado a la conclusión de que lo más importante es lo que te decía antes, poder comunicarse de una manera efectiva, de un modo adecuado. Bueno, te recuerdo que puedes descargar la transcripción gratuita en la página web de la Escuela de Español 15TC. www.15tc.es/audios. Y una cosa más, el próximo domingo compartiré un episodio exclusivo para las personas que me apoyan en Patreon, en Buy Me a Coffee, en iVoox o por medio de donativos en PayPal. Si quieres escucharlo, únete a la familia de Se Habla Español a través de alguna de esas plataformas. Y si no te apetece, no pasa nada. Dentro de 2 semanas tendrás uno de los episodios habituales, como este. Pero si quieres más, te dejo todos los enlaces en la descripción.
Tu apoyo es muy importante para mí. Y nada más, si eres mecenas, hasta el próximo domingo. Y si no, hasta dentro de 2 semanas. Ha sido un placer. Adiós.